El día de hoy vamos a hablar sobre el objetivo último en la práctica del yoga. Y en primera instancia quiero hablar sobre qué es el yoga. La palabra yoga viene de la raíz sánscrita yug, que significa yugo, unión, vínculo, conjunción. Y podríamos hablar de diferentes niveles de esta unión. En primera instancia, la unión de nuestro cuerpo con nuestra mente y con nuestra conciencia. Y en segunda instancia, la unión de nuestra conciencia individual, Jivatma, con la conciencia absoluta Paramatma, el alma de todas las almas, que es un aspecto del Ser Supremo. Y podríamos decir que a grandes rasgos, ese es el objetivo principal de los diferentes procesos de yoga. Ahora, para entender cuál es el objetivo de la práctica del yoga, debemos hablar de qué tipos de yoga existen. ¿Por qué? Porque los diferentes tipos de yoga ya a nivel específico tienen diferentes objetivos específicos. Y además tenemos que tener tres factores y tenemos que entender cuáles son esos factores o cuáles son esas, digámoslo, elementos que vienen a formar la práctica del yoga. El primero es sadhaka. Sadhaka es el practicante, la persona, el alma que decide comenzar esta ruta hacia la trascendencia y practicar. El segundo punto es la práctica, sadhana. Y podemos ver que hay diferentes sadhanas. Hay una práctica para hatha yoga, hay una práctica para karma yoga, hay una práctica para jnana yoga, hay una práctica para bhakti yoga. Y finalmente, sadhya, que es la meta. Y allí pues también podemos ver diferentes metas y vamos a desarrollar la conferencia gradualmente para ir descubriendo cuál va a ser esta meta última de la práctica del yoga. El primer proceso que voy a explicar el día de hoy es el proceso de el karma yoga. Estos procesos milenarios han sido descritos en el Srimad Bhagavad Gita, que es nuestro manual filosófico básico para la práctica de yoga y fue hablado por el señor Krishna a su discípulo Arjuna en el campo de batalla de Kurukshetra hace 5000 años. Y allí se describe qué es el tiempo, qué es la naturaleza, qué es el alma, qué es el alma suprema y qué es el karma o la acción. De estos 5 elementos, el tiempo es eterno, la naturaleza, Prakriti, es eterna, Jiva, el alma, es eterna, Bhagavan, el ser supremo, es eterno, y el karma es temporal. Y por lo tanto, en el Bhagavad Gita se plantean diferentes procesos de yoga para trascender nuestro karma. Y específicamente se habla de el karma yoga en los primeros capítulos, se habla del Astanga yoga o del Dhyana yoga en el sexto capítulo de la obra, se habla del Bhakti yoga en el centro de la obra y en la parte última de la obra se habla del Jnana yoga o el yoga del conocimiento trascendental. Y así gradualmente el Ser Supremo, quien en última instancia es Yogesvar, el que ha manifestado este conocimiento del yoga para el beneficio de toda la humanidad, nos da diferentes plataformas para poder practicar yoga. ¿Por qué? Porque las almas estamos en diferentes estados de conciencia, tenemos diferentes necesidades, tenemos diferentes deseos y por lo tanto el Ser Supremo en su infinita misericordia nos da diferentes opciones para que cada uno, de acuerdo a su condición, gradualmente vaya haciendo un avance significativo en su práctica y por ende en su progreso espiritual. El primero de estos procesos que se describen en el Bhagavad Gita es el karma yoga. Ya dijimos que la palabra yoga significa yug, unión, vínculo, y karma significa acción, que obviamente está relacionada con su respectiva reacción. Por lo tanto, el karma yoga es el arte de aprender a actuar con conciencia espiritual, entregando el fruto de nuestro trabajo al Ser Supremo. Y es algo diametralmente opuesto a lo que plantea la sociedad materialista, en la cual siempre estamos trabajando, esperando algo para nosotros, sin importar el entorno, sin importar la naturaleza, sin importar el bienestar de los demás y en última instancia, sin importar el bien último. Por lo tanto, a través de esta práctica de karma yoga, el objetivo es que dejemos de ser envidiosos,
Según uno de nuestros maestros espirituales, Srila Thakur Bhaktivinoda, Matsarya, la envidia, es el pecado original, por así decirlo, del cual se desenvuelven todas las otras actividades incorrectas que ejecutamos en la vida. Y al dejar esta envidia del Ser Supremo, entregando el fruto de la acción a Él, gradualmente vamos a desarrollar desapego de una plataforma correcta y vamos a aprender a dar sin esperar algo a cambio. En el capítulo número 2 de el Bhagavad Gita, el texto número 47 dice: Karmani evadikaraste maphaleshu kadachara makarma phalahetur bur mateshango astu akarmani. Tú tienes derecho a desempeñar tu dharma, desempeñar tu deber prescrito, pero no tienes derecho a los frutos de la acción. ¿Por qué? Porque estos frutos de la acción deben ser ofrendados a Bhagavan Sri Krishna, al Ser Supremo. Nunca consideres que eres la causa de los resultados de tus actividades y jamás te apegues al incumplimiento de tu deber, porque si no cumples tu deber, no va a haber felicidad ni en esta vida ni en la próxima. Por lo tanto, acá el señor Krishna nos está dando la esencia de la práctica de Karma Yoga. Tengo que ejecutar dos deberes. Tengo un deber temporal llamado Naimitika Dharma, relacionado con mi posición en la sociedad, con mi posición frente a una familia, con mi posición laboral, con mi posición frente al estudio, etc. Y tengo un Sanatan Dharma, un deber eterno del alma, que es el mismo, todos tenemos el mismo deber. Hojiver Sorupa Nitya Krishnadasa, somos eternos sirvientes del Ser Supremo. Pero nuestros deberes temporales sí son distintos. Alguien tiene hijos, su deber es cuidar a sus hijos. Alguien tiene un padre que está enfermo, su deber es cuidar a su padre. Alguien es profesor, su deber es ser un buen profesor. Alguien es estudiante, su deber es ser un buen estudiante. Alguien es guru, su deber es educar a sus discípulos. Alguien es un sisya, su deber es ser un buen discípulo y gradualmente cualificarse para convertirse en un guru. Podemos ver que hay diferencias en los deberes que tenemos de acuerdo a la etapa en la cual estamos en nuestra vida y hay una unidad en el deber eterno de nuestra alma. ¿Cuál es el secreto de la práctica del Karma Yoga y que esta práctica tenga éxito? Que al mismo tiempo en que practico mi deber temporal y lo ejecuto de la forma correcta y le entrego el resultado a Dios, al mismo tiempo voy practicando Bhakti Yoga. Y cuando practico Bhakti Yoga, allí sí, digamos lo que puedo desear el fruto de esa práctica. Pero ¿cuál es el fruto de esa práctica? Amor puro por Sri Sri Radha Krishna, amor puro por la divina pareja. ¿Por qué? Porque las mismas escrituras han dicho, tú tienes loba, tienes codicia material, tienes codicia mundana. ¿Y cómo vas a trascender, cómo vas a espiritualizar esa codicia? Vas a volver esa codicia espiritual. Entonces esa codicia la vas a transferir hacia el campo espiritual y vas a codiciar el tesoro más grande de todos, que es poder servir a la pareja divina en Sri Vrindavan Dham. Y de esa forma se va a purificar esta tendencia codiciosa que tenemos en el plano material. Por lo tanto, en el desarrollo del Bhakti, sí estamos deseando un fruto. Ese fruto es amor, ese fruto es devoción. Y mientras que ejecutamos al mismo tiempo nuestro deber temporal, allí ejecutamos nuestro deber, lo hacemos de la mejor forma posible, pero entregamos el resultado de la acción a Dios. Y cuando nosotros maduramos esta práctica y llegamos a la etapa del Niskama Karma Yoga, ¿cuál va a ser el resultado? Vamos a ser ecuánimes ante la pérdida, vamos a ser ecuánimes ante la ganancia, vamos a ser ecuánimes ante la dualidad de la existencia material. Y el señor Krishna dice en el Bhagavad Gita que aquella persona que desarrolla este nivel de ecuanimidad se vuelve sin duda merecedora de la liberación. El segundo proceso de yoga que se describe en el Bhagavad Gita es el Jnana Yoga. La palabra Jnana significa conocimiento y pues específicamente estamos hablando de un conocimiento en relación a el Brahman, en relación a el Espíritu Supremo. Y por lo tanto podríamos decir que a través de la práctica del Jnana Yoga vamos a conocer quiénes somos, ¿sí? Cuál es nuestra naturaleza, qué es lo que realmente nos compone como seres espirituales, qué es el Brahman, qué es el Espíritu Supremo
y cómo desarrollar una conexión, una relación con ese Espíritu Supremo. En el capítulo 2 del Bhagavad Gita, el texto 16 dice, Nashato vidyate babo navadvo vidyate shataha ubayor api dristo antastu anayostatva darshivihi. Los tatua darsin, los videntes de la verdad, los que han purificado su visión y pueden ver más allá de las formas, han concluido que del cuerpo material no hay permanencia y del alma no hay cambio. Esto lo han concluido a través del Samkhya, a través del estudio de la naturaleza de ambos. Por lo tanto, un primer objetivo de la práctica del Jnana Yoga es entender que nosotros somos almas. No es que tengamos almas, somos el alma. Y cuando nosotros realizamos la permanencia del alma y la impermanencia del cuerpo material, dejamos de sufrir. Y pues podemos ver cómo en este momento millones de personas están atemorizadas en el mundo debido al coronavirus. ¿Por qué? En primera instancia y en última instancia por el miedo a la muerte. Debido a que no nos preparamos para el momento de la muerte, tememos a la muerte porque en la mayoría de culturas e incluso de tradiciones espirituales la muerte es un tabú, se prefiere no hablar de ella, se prefiere no prepararnos para ella y por lo tanto estamos sin ninguna preparación, sin ninguna capacitación, sin ningún entrenamiento y en ese momento generalmente sentimos miedo, temor y confusión. En el capítulo número 8 del Bhagavad Gita se describen los diferentes tipos de destinos que adquiere el alma de acuerdo al estado de conciencia en el momento de la muerte. Allí el señor Krishna dice, de acuerdo al estado de conciencia que tengas en el momento de la muerte, vas a ir a un próximo destino. Si tú estás apegado al cuerpo material, estás lleno de deseos materiales, estás lleno de apegos materiales, vas a estar confundido y no vas a poder trascender la naturaleza material y esto inexorablemente te va a llevar a tener que volver al samsara y tomar un nacimiento de acuerdo al cómputo de tus actividades piadosas y pecaminosas. Por otro lado, si tú te preparas para morir, si tienes conocimiento de la eternidad del alma, del conocimiento del alma, de la bienaventuranza del alma, el momento de la muerte no va a ser un momento de dolor, de tristeza y de sufrimiento, va a ser un momento de amor, va a ser un momento de bienaventuranza espiritual, va a ser un momento de alegría para tu corazón y de alegría para tus seres queridos. Y la práctica del Jnana Yoga es el comienzo para realizar este Atma Jnana, este conocimiento de la ciencia del alma, que es descrito en el capítulo 2 del Bhagavad Gita, y también es el comienzo de nuestra relación con Dios. Hace Bhaktivedanta Swami Prabhupada diría, Jnana es conocer la verdad y Bhakti es servir la verdad. Y el amor se manifiesta en las obras, el amor se manifiesta en la práctica. Como decía el Maestro Jesús, por sus obras los conoceréis. Yo no puedo decir, oh, amo mucho a mi hijo, pero lo veo aguantando hambre y no le doy comida. El amor se va a manifestar en que amo a mi hijo, tiene hambre y la mamá asiste trasnochada después de un trabajo de parto muy arduo, se levanta a las 2 de la mañana y le da de su pecho a su bebé. Eso es amor en la práctica. Por lo tanto, el Jnana es un sustento teórico, un piso intelectual para que podamos comprender y para que gradualmente nos acerquemos a la verdad absoluta y desarrollemos poco a poco el deseo de querer servir a la fuente del Brahman, al para Brahman, a la fuente de la energía espiritual. Después de esto podemos hablar de el Ashtanga Yoga, el proceso del yoga místico, que fue hablado por el sabio Patanjali en sus Yoga Sutras. Allí hay un Yoga Sutra en el capítulo número 1 de la obra, el texto 2 dice Yoga Chitta Vritti Nirodham. ¿Qué es el yoga? El yoga es el cese de las ondas mentales perturbadoras, como la envidia, como la enemistad, como el odio, como la tristeza. Y para que este proceso se pueda llevar a cabo, se requieren técnicas de meditación. Si no fuese así, pues cualquier contorsionista sería un yogi, pero hemos visto que no necesariamente un contorsionista o un gimnasta olímpico se convierte en un yogi o una persona que hace asanas. Para convertirse en un yogi se debe controlar manas, se debe controlar la mente.
Y en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, el señor Krishna habla precisamente cómo ejecutar el proceso de yoga y por qué ejecutar el proceso del yoga. Él explica en el capítulo 6, el texto 6, Bandur Atma Atmanashtasya Yenatmaiva Atmanaha Jitaha Anantatmashtu Sratutve Barte Atmaiva Sratu Bat. Para aquel que puede controlar la mente se convierte en su mejor amiga. Pero para quien no controla la mente permanecerá como su peor enemigo. Y en estos momentos que estamos viviendo, en los cuales no es algo nuevo en la historia de la humanidad, ha pasado en las diferentes épocas, hay distensiones sociales, hay problemas económicos, hay enfermedades, esa es la naturaleza del mundo material, Kalayan Asosotam es temporal y miserable, no es algo nuevo, pero nos ha tocado este momento histórico que estamos viviendo, que es algo perfecto porque es para nuestro aprendizaje, para nuestro crecimiento, para salir de la zona de confort en la cual estábamos. Hay muchas personas que pueden optar por aprender de la situación, controlar su mente a través de las técnicas de meditación y de esa manera encontrar tranquilidad y poder superar la prueba que estamos viviendo. O hay otras personas que no controlan su mente, no controlan sus sentidos, la mente se convierte en su peor enemiga y pues terminan en una clínica psiquiátrica, terminan medicados, terminan drogados, terminan en un sinsentido de la vida, terminan maltratando a sus familias, todo esto por no controlar nuestra mente. Por lo tanto, acá en este capítulo 6 del Bhagavad Gita, el señor Krishna nos va a hablar de las diferentes técnicas para controlar nuestra mente. Y él nos va a indicar, el yogi tiene que irse a un lugar apartado, tiene que sentarse sobre una piel de venado en una hierba kusha. ¿Para que se utilizaba la piel de un venado? Para que no se subieran encima de ella los alacranes, la serpiente, los escorpiones y pues no fueran a picar al yogi, porque naturalmente esos animales no se suben encima de la piel de otro animal. La asana no debe ser muy alta, no debe ser muy baja. El yogi allí debe mantener su espalda recta, debe meditar en la punta de la nariz, Nasagra y Dristi, debe hacer kumbhaka, retención de su respiración, debe gradualmente purificar su mente, sus sentidos, apartándose de los objetos materiales, de los objetos de los sentidos, y debe meditar en el corazón, en el alma suprema. ¿Y cuál va a ser el objetivo de esta práctica? En el mismo capítulo, en el capítulo 6 del Bhagavad Gita, el texto 7, nos va a hablar sobre cuál va a ser el sadhya, cuál va a ser el objetivo de esta práctica. Jitatmanaha prashantasya paramatma samahita shitoshna shuka dukkeshu tata manapamanoyoho. Aquel que ha conquistado la mente, Jitatmanaha, el conquistador de la mente, ¿sí? Jitendriyaha, el conquistador de los sentidos, va a llegar a Paramatma, el alma suprema. Y en ese momento, Prashanta, Santa, va a experimentar paz, va a experimentar tranquilidad, va a experimentar ecuanimidad. Y allí, felicidad y aflicción, calor, frío, honra, deshonra, salud, enfermedad, con coronavirus, sin coronavirus, todo va a ser lo mismo. Ese es el objetivo y esa es la meta de la práctica del Ashtanga Yoga. Ahora, como se pueden dar cuenta, el Ashtanga Yoga es un proceso muy completo. Es un proceso que nos va a llevar a una meta en la cual vamos a experimentar Shanta, Rati, un estado de paz y de ecuanimidad, que es lo que la mayoría de seres humanos anhelamos. ¿Cuál es entonces el problema o cuál es entonces la dificultad o por qué este proceso ya no es el adecuado para practicar en esta era? Después de que el señor Krishna expone el conocimiento del yoga místico a Arjuna, Arjuna le va a decir, oh mi querido Krishna, es muy difícil practicar este proceso que has descrito, debido a que la mente es chanchalan, la mente es inestable, la mente es volátil. Yo puedo controlar la mente por una hora, por un día, por 2 días, pero después de eso, otra vez la mente va a viajar. Así como el viento sopla por doquier, asimismo la mente es muy difícil de controlar. Por lo tanto, este proceso que tú me has revelado desde mi concepto me hace
impráctico. Ahora, imagínense si ustedes consideran que este proceso es impráctico, si Arjuna considerado que este proceso era impráctico hace 5.000 años, ¿qué decir de este momento? Pues obviamente en este momento pues vamos a entender que es aún más difícil practicar este Astanga Yoga. Y por esto utilizamos algunas herramientas de la Astanga Yoga, como la práctica de las asanas, como la práctica de pranayama, para tener una buena calidad de vida, pero no esperamos lograr la realización del ser a través de la Astanga Yoga. ¿Por qué? Porque ya no tenemos el medio ambiente adecuado. Tendríamos que retirarnos e irnos a un bosque. Lamentablemente, los bosques ya los han eh, destruido los seres humanos inconscientes. Ayer leí una noticia en la cual arrasaron con 400 hectáreas de la reserva del Parque de Chiribiquete, que es uno de los pulmones de nuestro país, y colocaron ganado, destruyeron toda la biodiversidad para hacer el monocultivo de ganado que está acabando con toda la fauna, la flora, la diversidad de este país, para tener ganado, para venderlo a un almacén de cadena de este país, Almacenes Éxito. Y pues eso no va a ser ningún éxito en nuestra vida, destruir la flora, destruir la fauna, no respetar la naturaleza. Por lo tanto, debido a la misma avaricia del hombre, ya no tenemos cueva, ya no tenemos bosques, ya no tenemos ermitas, ya no tenemos árboles naturales, árboles frutales, que eran los lugares en los cuales estos yogis en la antigüedad iban a meditar para hacer su práctica de dhyana yoga. Y por otra parte, esa práctica requería muchos años de duración. En la era del oro, que era la era adecuada para esta práctica del yoga místico, las personas vivían 100.000 años y por lo tanto su duración de la vida era muy larga y utilizaban gran parte de su vida para perfeccionar esta técnica de la meditación. Pero en esta era, la duración de la vida es corta, carecemos de inteligencia, la mente está perturbada, hemos perdido bala, fuerza física y, como dicen en el Srimad Bhagavatam, manda Shumanda Matayo, somos de naturaleza perezosa. Por lo tanto, el Ser Supremo nos ha dado un proceso más fácil de practicar. No quiero decir con esto que no, que no tengamos que hacer un esfuerzo sincero, un esfuerzo de corazón para alcanzar la meta de la práctica, pero es un proceso mucho más fácil de practicar que este proceso de retirarse, de comer solamente una vez al día, de practicar pranayama 12 de la noche, 6 de la mañana, 12 del día, 6 de la tarde, de mirar solamente la punta de la nariz, de tener que mantener la espalda recta, de sentarnos a meditar 5, 6, 7, 8, 10, 15 horas al día. Es un proceso muy complejo para hacer, no tenemos en este momento las condiciones. Y por lo tanto, el señor Krishna, después de que Arjuna le dice que este proceso es impráctico debido a la naturaleza inestable de la mente, allí en el centro del Bhagavad Gita, que es lo principal, lo más sustancial, lo esencial, el señor Krishna va a hablar sobre el Bhakti Yoga. ¿Y cómo termina este capítulo 6 del Bhagavad Gita, en el cual el señor Krishna describe el yoga místico? El texto 47 dice, Yoginanapi Sharvesham Matkater Anter Atmana Sradavam Vayante Yoma Same Yukta Tamo Mataha. De todos los yogis que hemos hablado el día de hoy, es decir, de los karma yogis, de los que practican el karma yoga, de los jnana yogis, de los que practican el jnana, de los astanga yogis, de los que practican el yoga místico, y de los bhakti yogis, de los que practicamos bhakti, aquel que tiene sradavan, una gran fe. Y una gran fe significa una fe profunda, basada en sastra yukti, en la comprensión de la filosofía. Por eso estamos hablando de estos temas, para comprender la filosofía, que es el sustento de la práctica del yoga. Aquel que tiene sradavan, una gran fe, y que hace bhajan, que hace servicio amoroso a mí, es el que está más íntimamente unido a mí. Same yukta tamo mataha. Y es el más querido de todos, es el más elevado de todos. Esta es mi opinión. Por lo tanto, no es que nosotros como practicantes de Bhakti Yoga digamos somos superiores a los que hacen Karma Yoga, somos superiores a los que hacen Jnana Yoga. Es la opinión de Bhagavan Sri Krishna en el Bhagavad Gita. Él está diciendo, esta es mi opinión.
este yogi es el más querido para mí. Pero él no está diciendo los otros sistemas de yoga no sirven para nada. Si el karma está mezclado con bhakti, gradualmente nos va a conducir al bhakti. Si el jnana está mezclado con bhakti, gradualmente nos va a conducir al bhakti. Si practicamos asanas, si practicamos pranayama para tener un cuerpo saludable, para tener una mente estable y desde allí poder cantar el santo nombre de Dios, esa práctica gradualmente nos va a conducir al bhakti. Pero en la medida en que avancemos espiritualmente, esa práctica de yoga se va a volver cada vez más fina, cada vez más refinada, cada vez más pura, hasta que lleguemos al Bhakti puro, que es establecido por Srila Rupa Goswami en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Anavilasita Shunya Jnana Karma Anambitaha. El Bhakti es la actividad favorable del Ser Supremo, desprovista de karma y de jnana, libre de karma y de jnana. Eso es el Uttam Bhakti, el Bhakti puro. Ahora, ¿cuáles son las prácticas, cuál es el sadhana de este Bhakti puro para alcanzar la meta última en la práctica del yoga, que es el amor por Dios? Prahlad Maharaj, un gran devoto puro de la Suprema Personalidad de Dios, él explica en el séptimo canto del Srimad Bhagavatam, Prahlad Charita, cuáles son las actividades que componen esta práctica del Bhakti Yoga. Sravanam, Kirtanam, Vishnu, Smaranam, Padanam, Sevanam, Archanam, Vandanam, Dashyam, Sakyan, Atmanivedanam, Iti, Punsharpita, Vishnau, Bhaktis, Chen, Nava, Laksana, Kriyeta, Bhagavati, Atha, Tanmanye, Aditam, Uttamam. Hay 9 procesos que se considera servicio devocional puro. Sravanam, escuchar Harikatha, escuchar el mensaje de Dios. Kirtan, cantar el santo nombre del Ser Supremo. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vishnu Smaranam, recordar al Señor Vishnu. Pada Sevanam, servir los pies del loto de Dios. Archanam, adorar su forma hermosa de deidad. Vandanam, ofrecer elocuentes oraciones. Dasyan, desarrollar el sentimiento de ser un sirviente de la divinidad. Sakyam, desarrollar amistad por el Señor, volverse un Priyanarma Saka, un amigo del Señor Supremo, una Priyanarma Saki, una amiga del Señor Supremo, y finalmente Atmanivedanam, rendir por completo nuestra mente, nuestras palabras, nuestro cuerpo a Dios por toda la eternidad. Ahora, ¿qué pasa con quien practica esto? Iti Punsharpita Vishnau Bhaktir Shen Nava Laksana. Quien practica este Nava Laksan Bhakti, estas 9 formas de devoción, quien ha dedicado su vida a este servicio al Señor Krishna mediante estos 9 métodos, se le debe considerar la persona más sabia de todas, pues ha adquirido conocimiento completo. Ha llegado a la etapa posgraduada en el teísmo puro. Y cuando nosotros practicamos de corazón estos 9 procesos del servicio devocional, cuando nosotros practicamos con sinceridad, como decía hermosamente la semana pasada Srila Bhaktivinoda Vishnu Goswami Maharaj, él decía, tienes que cantar el santo nombre de Dios no como una grabadora, no mecánicamente, tienes que cantarlo con todo tu corazón, y cuando tú cantas con todo tu corazón vas a obtener el resultado deseado, vas a obtener el resultado indicado de esta práctica. Y allí, entonces, el Señor Krishna nos va a dar un atisbo de cuál es el objetivo supremo de la práctica de yoga, que es el día de hoy. ¿Para qué practicamos yoga? ¿Cuál es el fin último de esta práctica de yoga? El Señor Krishna allí nos va a decir en el capítulo 18, el texto 65 de la obra, podríamos decir que este es el único verso del Srimad Bhagavad Gita que se repite 2 veces en la obra, y pues cuando se repite 2 veces o cuando se repite 3 veces no es porque el señor Krishna se le acabó el repertorio, no, el conocimiento que él tiene es ilimitado, ananta, simplemente le está haciendo un énfasis de la importancia de este verso, y por esto podemos entender que este verso es uno de los Mahavakyas o de los textos esenciales de todo el Srimad Bhagavad Gita, que nos va a llevar a la comprensión última de la verdad absoluta. ¿Cuál es este verso en el cual se revela el objetivo último de la práctica del Bhakti Yoga y en última instancia de todos los
sistemas y procesos místicos del yoga. Manmana Baba Mad Bhakto Madhyaji Namashkuru Mam Eva Ishasi Satyante Pariyane Priyo Ashtime. Madmana Baba Mad Bhakto. Siempre piensa en mí. ¿Cómo? Con Bhav, con un profundo sentimiento en tu corazón. Conviértete en mi Bhakta, conviértete en un Bhakti Yoga. Ese es el yoga que quiero que practiques para llegar a mí. Maya Jiman Namashkuru, ofréceme tu namaskar, ofréceme tu reverencia todos los días, en todas las circunstancias de tu vida. Ofréceme a mí tu homenaje. Y de esta manera, ¿qué va a pasar? Vas a llegar a mí, vas a vivir conmigo en mi morada eterna, en Sri Vrindavan Dham. Vas a ser mi asociado eterno, te vas a volver en uno de mis brazos, en una de mis ramas, en uno de mis asociados íntimos. Yo te prometo esto porque tú eres Priyaha, tú eres muy querido para mí. Y en la medida en que nosotros tenemos un sentimiento profundo de servir a Bhagavan Sri Krishna, el Señor va a reciprocar. Ya Yenamam Prapadiante Tamstataiva Bhajami Aham. En la medida en que yo sirvo a Krishna, Krishna me va a servir. Y obviamente yo no sirvo por esperar que Krishna me sirva, pero el amor es un intercambio recíproco. Y el Señor Supremo siente felicidad en servir a su devoto. Y el devoto siente felicidad en servir al Ser Supremo. Y allí podemos encontrar que la perfección de la práctica del yoga, la perfección de la meditación, es poder desarrollar rasa, es poder desarrollar una relación con el Ser Supremo basada en el amor, basada en la conciencia, basada en la sinceridad y basada en prapadyante, en entregar nuestra vida a la más hermosa realidad, Bhagavan Sri Krishna, y a la amada señora de mi corazón, Srimati Radharani.